Comenzaremos, por favor. ¿Se puede ver, doctor? Doctor, ¿se puede ver la pantalla? Sí, pero tienen que poner modo de presentación. Está bien. Ya está. Bueno, de nosotros es el grupo uno. Vamos a hablar sobre la economía y la economía de la salud. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros. Como ya dijo, ¿no? Mi compañero, vamos a hablar sobre la economía y economía de la salud. Siguiente, por favor. Ya lo cambié, ¿no se nota? No cambie. Ahí está, ahora sí. Ok, entonces, antes de hablar, ¿no? Del tema como tal, obviamente habría que... Haz vuelta a la primera, bro. Sí, ahora sí. ¿Se nota ahora sí el cambio? No. No, en modo Sí, presentación no está. en la primera. Sí, no me está dejando en modo presentación. Ahí sí se nota. Ahí sí, se ha cambiado ya. Pero, bueno, ni modo, ¿no? Entonces, como decía, obviamente para comenzar hay que aclarar y, digamos, no dar la definición de algunos conceptos, como en este caso la economía. Vamos a decir que es la ciencia encargada de estudiar cómo el hombre y la sociedad utilizan sus recursos para, de esta manera, producir, distribuir o consumir algunos bienes y servicios, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Entonces, básicamente de manera sencilla, podemos decir que la economía estudia la forma de administrar los recursos, que estos obviamente se tienen que encontrar disponibles y para así lograr satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Como ser el abrigo, la vivienda, el comer o el agua, ¿no? Entre algunos. Siguiente, por favor. No, otro concepto importante también es economía de la salud, que es una rama de la economía, ¿no? Que estudia la utilización de los recursos, pero para en este caso satisfacer las necesidades en salud, además de abarcar o tener las metas de prevención, de curación y pronóstico. Vamos a decir que obviamente es algo importante o algo que se debe aclarar o recalcar, es que este concepto se basa en la premisa de administrar los costos para obtener algunos insumos o beneficios, ¿no? Como en este caso podemos ejemplificar ya sean los seguros públicos o privados o las vacunas también. Siguiente, por favor. Vamos a entrar un poco y de manera resumida a la historia de la economía. Vamos a decir que la historia, básicamente, hace ya muchos años atrás, eh, no se tenía claro, obviamente, el concepto de qué es la economía, pero lo hemos dividido en cinco tiempos, que básicamente el primer tiempo es la prehistoria, ¿no? Como decía, en este tiempo no se conocía qué era la economía, no se tenía un concepto, y abarca desde la aparición del hombre hasta los primeros documentos escritos y encontrados, que más o menos aproximan el año 3000 antes de Cristo, y es donde se surge o donde surgen las primeras actividades económicas. ¿En base a qué? En base al intercambio o el trueque, ¿no? Porque en ese tiempo eh, no, como decía, no se tenía como tal
el concepto de dinero ni de economía de administración de recursos, porque todos los recursos que los hombres en esta época podían captar o recuperar era en base al trabajo en la tierra. Y obviamente esto se ha complicado un poco más al avanzar el tiempo y justamente ha sido en la edad de los metales, porque ahí es cuando ha aparecido como tal el metal. Y más adelante vamos a ver el por qué se ha complicado la economía. Siguiente, por favor. La segunda etapa es que abarca este periodo, ¿no?, de economía, es la Edad Antigua, que va aproximadamente desde el año 3300 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. Y como ya decía anteriormente, justamente en esta época es donde aparece como tal el dinero o la moneda como tal que se ha hecho en base al metal, ¿no? Y obviamente esto es importante porque favorece de gran manera en la obtención de los recursos, porque si ciertas personas no podían obtener el recurso requerido para otras, pues se iba donde los que sí la podían proveer, pero básicamente el cambio se realizaba por o mediante el dinero. Pero de todas maneras, algo que obviamente hay que aclarar, que en este tiempo, a pesar de que ya existía la moneda, el principal elemento de riqueza seguía siendo la tierra, no es decir, la agricultura. Y por este motivo por este motivo, ¿no?, que porque el hombre era el único que en esa época podía trabajar la tierra o podía obtener los recursos de la tierra, ha incrementado en gran medida la esclavitud. Algo importante igual que habría que acotar también, ¿no?, que no necesariamente el intercambio se realizaba con la moneda, sino que en algunos territorios también el intercambio lo realizaban gracias al cacao o incluso a la sal. Siguiente, por favor. En la siguiente etapa, que viene a ser la Edad Media, que va desde el año 476 hasta ya el descubrimiento de América en el año 1492, es una época donde aparece el feudalismo. Se dice que en este tiempo ya no existían esclavos como tal. O Tiene sea, que poner el modo de presentación y tienen que pero, encender las cámaras, no se los ve. ok, doctor. Está bien, doctor. Mm, creo que ya está encendido. Como decía que en este tiempo, Espera un o cacho, sea, bro. Tengo que compartir, ok. tengo que entrar para compartir pantalla completa. Ahora sí se logra ver. Sí, sí, ¿Se logra ver sí, lo que cambió, bro? sí, sí, sí. Ah, ya está entonces. Estábamos una más. Ahí, gracias. Entonces estaba diciendo, ¿no?, que es cuando en esta época, en la Edad Media, es cuando aparece el feudalismo. ¿Por qué? O sea, ¿a qué me refería cuando decía que ya no existía el esclavismo o los esclavos como tal? Era porque ya no se los denominaba de esta manera, ¿no? Sino que en este caso ya eran denominados los vasallos, pero que de todas maneras no seguían, o sea, de todas maneras seguían siendo esclavos, porque un vasallo básicamente era una persona que escapaba de sus tierras, o sea, es decir, ¿no?, cuando ha caído el Imperio Romano, las personas que se han escapado de esa política y han migrado a otros lugares, han caído en manos, por así decirlo, de otras personas a las cuales, claro, ya no eran sus esclavos, pero seguían trabajando para ellos, no es por eso que se los denominaba vasallos. Entonces, en este tiempo es cuando se ha, digamos, incrementado o es donde se ha originado la burguesía. Los burgueses, o sea, ¿cómo es que se han originado los burgueses? Básicamente era porque el comercio en las tierras feudales ha aumentado en gran medida, ¿no? O sea, es decir, perdón, el comercio fuera de las tierras feudales, ¿no?, ha aumentado en gran medida y estas personas, que eran principalmente comerciantes y agricultores, habían generado una gran cantidad de recursos económicos y era por eso que se consideraban otro tipo de clase social, ¿no?, que con el paso del tiempo ha ido desapareciendo, que ya vamos a ver en la siguiente época. Siguiente, por favor.
Ahí está, justamente en esta época, que es la denominada Edad Moderna, que abarca desde el año 1492 hasta la Revolución Francesa, que se ha dado en el año 1789. Como decía, en esta época es donde se podría decir que han desaparecido de los burgueses, pero claro, antes es cuando han comenzado las primeras revoluciones francesas, perdón, burguesas, y una de las más, digamos, reconocidas es justamente la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que, estos revolucionarios, no? En este caso los burgueses demandaban? Era básicamente libertad para poder realizar su comercio sin estar sujeta a normas digamos, establecía la nobleza, ¿no? O sea, no querían, por así decirlo, depender o estar bajo lo que ellos dictaban. Es por eso que comienzan a revolucionarse, no querían manejar su propia economía. Y justamente este periodo coincide con un tiempo o con una revolución que también ha sido importante en la historia, que es la revolución industrial, donde principalmente, como dice, surgieron las fábricas y las innovaciones electrónicas, ¿no? Porque los recursos no solo ya se obtenían en base a la tierra, sino que ya había otras formas de generar justamente recursos. Y eso ha hecho que la economía avance o se revolucione en gran medida. Entonces, gracias a todo esto nace el capitalismo. Los burgueses, no, ellos se podría decir que han sido los que han creado el capitalismo con el fin de evitar que el Estado tenga algún tipo de intervención sobre su economía. Y obviamente esto ha aumentado y ha generado una producción, un incremento en la producción y en el consumo. Pero de todas maneras, igual algo que siempre hay que recalcar, que era, en este tiempo aún existían desigualdades, ¿no? Entre los trabajadores y más aún en las clases sociales. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces esto ya es la última parte que abarca o la denominada edad contemporánea, que va desde el año 1789 hasta nuestros días, ¿no? Donde en dicho año o en dicha época nace el comunismo, y uno de los principales impulsadores era justamente Karl Marx, que él impulsaba, ¿no? O sea, o sea, ¿qué es lo que el comunismo, digamos, quiere reflejar? Es que los obreros, o es lo que Karl Marx impulsaba a los obreros a quitar los poderes, a quitar el poder a los burgueses, ¿no? Y dirigir su economía, pero en base a lo que el Estado planifique. O sea, si bien ellos podían dirigir su economía, obviamente se iban a regir en reglas, pero en base a lo que el Estado podía ver que convenía o no en este caso, ¿no? Obviamente, algo igual que hay que mencionar, ¿no? Antes de acabar esta parte, es que a día de hoy se dice que existe un sistema económico mixto, pero obviamente sigue siendo más capitalista, aunque hay cierta diferencia que ya se genera entre lo que ha pasado en el siglo XVIII a lo que actualmente vivimos, ¿no? Que obviamente ya no es tan extremista, pero aún así podemos decir que existen desigualdades, principalmente en los países que se encuentran en desarrollo, y eso se puede ejemplificar claramente con las personas que migran y trabajan en la parte de la costura, por ejemplo, ¿no? Y reciben unos salarios mínimos, pero ellos pensando que van a ganar o van a tener mejores oportunidades. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya para terminar un poco hablando ya como tal de la historia, pero de la economía en la salud, vamos a hablar o vamos a mencionar a este personaje, que es Kenneth Joseph Arrow. Fue uno de los grandes economistas del siglo XX, y en el año 1963 realizó un análisis sobre los servicios de salud y lo publicó bajo el nombre de Incertidumbre y Economía del Bienestar de la Atención Médica. Eso viene traducido del inglés. Y se dice que en este tiempo, bueno, esta publicación, perdón, ha marcado la génesis de la economía en la salud, a pesar, claro, que la historia nos menciona que el artículo que publicó Arrow se llegó a, digamos, tomar en cuenta incluso 5 años después de su publicación. Siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar, hay que hablar un poco de la década de los 60 y cómo es que el artículo de Arrow se enlaza o, digamos, tiene intervención en la economía obviamente en referencia a la salud. Como ya sabemos, en la década de los 60 es cuando la medicina ha tenido una gran explosión, ¿no? Obviamente, o sea, principalmente
por el hecho de que se ha establecido como tal, o sea, originado la antisepsia en el quirófano y también en gran medida por el descubrimiento de los antibióticos. Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que Arrow quería expresar, ¿no? En su artículo? Era básicamente que en esa época los médicos y obviamente los servicios de salud no tenían un gran apoyo económico ni por parte de empresas privadas ni públicas. Entonces, lo que Arrow había expresado o qué intención tenía con el artículo publicado era que principalmente las empresas privadas puedan, por así decirlo, poner dinero, ¿no? En base, obviamente, o alrededor de los médicos, los hospitales y los centros de salud, para que de esta manera pueda haber tanto un beneficio para ambas partes, no tanto para el centro de, para el, perdón, el servicio o la salud como tal, los servicios de salud y las empresas que están poniéndonos de parte de su dinero. Por eso es que Arrow, eso es lo que impulsaba y es así con donde se dice que se ha originado como tal la relación entre economía y la salud, que ya en este tiempo ya obviamente sabemos que es ya tanto un sector económico, ¿no? Donde se genera dinero, pero también se tienen beneficios para, obviamente, el área de la salud. Siguiente, por favor, Sergio. Ya, hablando sobre lo que ya van a ser los ciclos económicos, van a ser una serie de fases por las cuales de manera obligatoria la economía va a pasar y van a suceder en un orden cronológico hasta llegar a su fase final donde el ciclo económico se va a reiniciar. Estos periodos están caracterizados por lo que va a ser la expansión y contracción que va a suceder en una actividad económica. Van a haber 5 fases. La primera es la expansión, va a ser la fase de mayor crecimiento económico y seguida del auge. El auge va a ser una estabilidad económica, pero donde se empieza a tener señales de agotamiento o de pérdida. Seguido de lo que va a ser la recesión. La recesión va a ser cuando la actividad económica empiece a disminuir, la inversión va a empezar a disminuir. El hecho de que la inversión empiece a disminuir va a causar que la producción de igual manera tenga que disminuir, que la disminución de la producción va a causar que se tenga desempleo. Ese desempleo va a hacer que las personas, al no tener su fuente de ingreso, disminuyan su consumo. Todo esto va a llevar a lo que es la depresión, que va a ser la continuación de la recesión sin mejora alguna. Posterior a esto viene lo que ya es la recuperación, que va a ser la fase del ciclo donde la economía se estanca, pero empieza a crecer de manera progresiva. Es así como cada ciclo económico empieza y termina de manera consecutiva. Los ciclos económicos pueden ser cortos, medios y largos, y una característica de los mismos es que en los ciclos económicos medios se puede llegar a un periodo de recesión, pero no necesariamente llegan a la depresión. Siguiente, por favor. Ya, la producción va a ser la actividad económica encargada de transformar los insumos en bienes y servicios. Esos insumos van a ser los recursos que se va a tener para poder transformarlos en los bienes y servicios que va a adquirir lo que es la comunidad. Los bienes y servicios van a ser lo que una persona adquiere para satisfacer una necesidad. La producción cuenta con sus propios recursos que van a ser, que se denominan de cierta manera, son tierra, que van a ser los recursos naturales utilizados, el trabajo, que es la actividad humana, es decir, el trabajo humano, la labor humana, el capital, que va a ser qué es lo que se tiene para lograr la producción, máquinas, fábrica y demás, y tecnología, que va a ser el conjunto de los conocimientos y de las técnicas necesarias para crear un producto que vaya a satisfacer la necesidad de un individuo. Siguiente, por favor. Ya, el consumo va a ser la actividad humana que está dirigida a satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Desde un punto de vista económico, implica lo que va a ser la asignación de los bienes y recursos disponibles para la obtención de los bienes y servicios que vayan a satisfacer las necesidades y deseos. El consumo va a ser la fase final del proceso productivo porque está llegando directamente a lo que va a ser el consumidor. Y esto hasta que se agota en una actividad cíclica. Por ejemplo, un bien se va a agotar al momento de consumirlo. Por ejemplo, un plato de comida.
Pero un servicio, por ejemplo, en la salud, es un servicio que se va a ir transformando, pero que no se va a agotar de manera necesaria. Siguiente. La distribución es la actividad económica que parte de lo producido y determina la proporción de los bienes y servicios para cada uno. Este proceso se va a dar en la economía por la capacidad de mercado de premiar a los más productivos. La distribución obviamente va a depender del sistema económico que se presente, siendo que exista capitalismo, que exista socialismo o que exista comunismo, porque por ejemplo en el capitalismo la persona que más llegue a producir para la sociedad va a ser quien más pueda adquirir para adquirir más bienes y servicios, a diferencia de una persona que no produzca tanto para contribuir a la sociedad. Siguiente, por favor. La oferta. La oferta va a ser la cantidad de bienes y servicios que los oferentes o los productores están dispuestos a poner a la venta en el mercado a cambio de dinero, bienes materiales u otro servicio. Tenemos lo que es la curva de la oferta. Esta curva siempre va a ser positiva porque a mayor precio, mayor va a ser la cantidad de bienes que se pueda producir. ¿Por qué? Porque los oferentes, los productores, saben que a mayor precio y mayor producto que ellos puedan tener, su ganancia va a ser mayor y su coste de oportunidad va a ser menor. Siguiente. La demanda va a ser la cantidad de bienes y servicios que van a estar disponibles y van a ser necesarios para cubrir la necesidad real de los demandantes. La curva de la demanda va a ser negativa porque viéndolo desde el punto de vista de los demandantes, a mayor precio tenga un bien o servicio, menor va a ser la cantidad que ellos quieran adquirir. Generalmente las curvas de oferta y demanda se encuentran juntas para tener un punto de equilibrio. Esto no sucede de manera continua o siempre, pero se tiene un punto de equilibrio entre oferta y demanda cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. La demanda igual va a depender de lo que va a ser la elasticidad, es decir, un ejemplo que es la sensibilidad de la variación entre los productos. Un ejemplo importante en esto es que se dice que hay una elasticidad inelástica en la demanda cuando un bien no puede ser sustituido. Por ejemplo, un medicamento. Por más que aumente el precio, las personas van a necesitar ese medicamento de igual manera e independientemente de la subida de precio lo van a seguir adquiriendo. Siguiente. Ahora, hablando de los pilares de la economía, van a ser tres principales, que van a ser la equidad, la eficiencia y la calidad. La equidad va a ser la acción de dar a cada individuo, por diferente que llegue a ser, lo que éste se merece o lo que se haya ganado. En salud se habla de equidad cuando, independientemente de la posición que puedan llegar a tener, las personas puedan tener un acceso óptimo a la salud, porque la salud es un derecho universal. Siguiente. La eficiencia va a ser la forma óptima en que los sistemas económicos utilicen sus recursos para buscar un cierto nivel de optimización. La eficiencia en salud habla sobre brindar un servicio, pero con un uso mínimo de recursos. Es decir, que no se gasten 10 recursos para una persona, sino que sea igualitario de 1 a 1 y que la relación siempre pueda ser la misma sin tener grandes costos. Siguiente. La calidad va a ser la propiedad de un bien o servicio que va a definir su valor, así como la satisfacción que provoca al cumplir una necesidad. En salud, la calidad asegura que cada paciente reciba de los servicios de salud un diagnóstico y un tratamiento apropiado y que las personas, los médicos, los trabajadores de salud estén lo suficientemente capacitados como para atender al paciente o al usuario. Siguiente, por favor. Hablando sobre las áreas de la economía en general y la economía en salud se va a dividir en dos grandes ramas. La primera va a ser la economía, la cual va a ser una rama de la economía que va a estudiar el estudio de la conducta de las entidades individuales, de los consumidores, de los mercados y de las empresas. A estos también se los va a denominar agentes económicos. Un ejemplo de esto puede ser cómo, a qué y por qué asigna una familia su gasto. Asimismo, este comportamiento económico de grupos de productores y consumidores se los puede denominar mercados. Por ejemplo, el mercado en servicios de salud.
Siguiente. Dentro de los productores, estos van a ser los médicos, las enfermeras, los hospitales, ya sean de segundo, tercero o cuarto nivel, los laboratorios, las clínicas y los centros de diagnóstico por imágenes. Siguiente. Y dentro de los consumidores va a ser toda la población de un país, en este caso van a ser los pacientes que van a demandar un servicio de salud. En los últimos años ha se los ha utilizado más los términos de cliente o usuario. Siguiente. Siguiente. Y dentro de la otra gran rama de la economía va a ser la macroeconomía, que esta va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos en un conjunto. Va a estudiar el análisis y el estudio del manejo de las cuentas del producto, del ingreso de un país o de una región en un lapso determinado de tiempo. Un ejemplo va a ser cómo asigna un país en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto y recursos al sector salud. En el caso del sector salud, nos interesa conocer los flujos financieros en todo el sistema de salud. De aquí se obtienen conclusiones de política, tales como la importancia del sector de la economía y quiénes van a recibir los beneficios de las acciones públicas. Siguiente. Pero también es importante que dentro de la macroeconomía podemos saber si esta se va a distribuir equitativamente en toda la población y así el Estado va a tener la posibilidad de potenciar esa equidad y reducir la pobreza y además contribuir al desarrollo de la sociedad. Bueno, yo les voy a hablar de la economía de la salud. Como dice acá, es una disciplina científica que aborda temas como el financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del campo de la salud bajo los principios de la eficiencia y la equidad. Esta disciplina también estudia la oferta y la demanda de los servicios de la salud, así como las condiciones económicas de la política de inversión sanitaria en los diferentes modelos de provisión de salud. También algo que se debe saber sobre esto es que actualmente la economía de la salud constituye en una opción de gran utilidad para generar nuevos enfoques en el estudio y la resolución de los problemas relacionados con las necesidades de la salud y los servicios. Eh, bueno, es un campo de la investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea de esta es estimar la eficiencia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar esta organización. En la economía de la salud, bueno, es la aplicación de la teoría económica a los fenómenos y problemas asociados con la salud. Entre otros asuntos, puede incluir los presupuestos y demanda por de salud. Seguro si, Rafaela, tu micrófono está encendido. Gracias. Seguros de salud y financiamiento y costeo de enfermedades, planeamiento de recursos humanos, gestión económica de hospitales, asignación territorial de recursos. Otras funciones también puede tener como la producción de servicios sanitarios, la salud territorial, los análisis comparativo de sistemas y los métodos de remuneración al personal. Bueno, este cuadro es muy importante porque son los campos dentro de la economía de la salud. Todos estos son distintas áreas de trabajo dentro de la economía de la salud donde se plantean una serie de interrelaciones entre cada uno de los campos. Voy a describir cada uno. Bueno, el primero es, aquí, este es uno importante que es la salud y su valor económico. Esa salud y su valor económico incluye dos temas básicos,
que uno es el primero que se refiere a la salud, tanto desde el punto de vista conceptual como desde la perspectiva de la percepción individual y social. Y el segundo es un análisis económico de la salud y su evolución en el tiempo. Aquí los que puse son los determinantes y coordinantes de la salud, que eso incluyen aspectos que intervienen positiva o negativamente a la conformación de un nivel de salud tanto en individuos como en un grupo social. Este campo analiza el peso con algunos factores que tienen sobre la salud, entre ellos educación, ingreso, vivienda, cultura, ocupación y otros. Después el segundo es la demanda de atención. Esto es, se estudian factores determinantes de la demanda o inhibición de servicios sanitarios específicos, la necesidad manifestada y la necesidad cubierta de servicios sanitarios. Entre los aspectos más relevantes del análisis económico que se estudian en este campo, más que todo se encuentra la teoría del comportamiento de la unidad de consumo, la demanda inducida en salud y la generación en funciones de demanda que tienen que ver con las determinantes de las variaciones en la demanda y la cantidad de demanda. O sea, me refiero a los ingresos, a los precios y a la elasticidad, se puede decir, entre ellos. Después, el siguiente es el equilibrio del mercado. Bueno, se analiza la interacción entre la oferta y la demanda de servicios de salud en términos económicos y sus efectos sobre el sistema de salud. Y el otro es la oferta de servicios. Se estudia el funcionamiento de la respuesta social organizada para proveer servicios de salud a una comunidad. Bueno, hablando de la oferta de servicios, también se estudian los aspectos determinantes del comportamiento de los costos de las instituciones sanitarias y los de la variación de costos en función a la escala de actividades. O sea, todo depende de las actividades, de su localización, de la tecnología que este lugar tiene y la calificación del personal sanitario. La evaluación económica es una herramienta para la toma de decisiones. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Es un conjunto de técnicas que se utilizan para comparar las opciones abiertas que se tomarán en una situación de elección. O sea, esto sirve para programar un proyecto, intervención o un conjunto de cursos de acción posible. O sea, para tomar unas decisiones, esta área es muy importante, ya que estas técnicas consisten en una secuencia de fases o procesos de identificación, medición y valoración de los efectos sobre los recursos como sobre la salud también. El siguiente. La planificación, la regulación y la supervisión. Bueno, estas son tres áreas muy básicas. En especial son más importantes la planificación y la supervisión. La planificación es un proceso que instrumenta análisis prospectivos con la finalidad de alcanzar un mejor funcionamiento del sistema de salud. Y la supervisión es la relacionada con el desempeño, la evaluación de la productividad y la eficiencia, además del monitoreo de procesos económicos. También otro que es muy importante es la evaluación de instrumentos de política, que es donde se analizan los mecanismos instrumentados por el Estado, como subsidios, impuestos, controles y regulaciones, y su impacto sobre los factores determinantes de la salud. También otro que está aquí es la evaluación de los instrumentos generales del sistema. Esto ya no es necesario porque van a exponer los otros grupos. Ah, está bien, doctor. Muy bien. Sí, esa es la bibliográfica. Entonces, Muchas gracias. hablaremos sobre el concepto de la economía. ¿Qué es la economía? Todos registren, anótense bien las preguntas, las respuestas, y si quieren también podemos hacer preguntas. Pero la primera pregunta sería concepto de economía. No de economía de la salud, de economía, como ciencia. Es la ciencia encargada de administrar los recursos hacia la sociedad.
Ok, nada más entonces, eso es economía. Ese es el resumen de una ciencia. O sea, añadiendo al concepto es que va a ser es una ciencia social para Ciencia. administrar los recursos para satisfacer los deseos y las necesidades de lo que es la economía, la producción de los bienes y servicios. ¿Qué es un bien Doctor, y qué es un servicio? Un bien va a ser un objeto tangible que va a poder ser adquirido. Generalmente es algo que se puede consumir de manera directa, por ejemplo, un alimento, y un servicio va a ser algo intangible que se puede adquirir igual mediante un intercambio de recursos, generalmente dinero, pero se refiere a intangible que es algo que tú vas a adquirir. Por ejemplo, hablando de salud, tú vas a ir al médico para que te dé un diagnóstico como tal. Tú no estás consumiendo eso de manera directa y es un servicio que no se va a agotar, o sea, va a seguir, va a tener una cadena acá, en vez de un bien, que si es algo que tú vas a un restaurante y te pides un plato de comida, tú lo consumes y ahí acaba el producto. Ese es un bien tangible y un servicio es algo intangible. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un recurso? Los recursos va a ser un factor de la producción que se utiliza para producir un bien. Los recursos pueden ser, digamos, los recursos naturales, por así decirlo, la tierra que se utiliza, por ejemplo, para producir lo que es un helado, que va a ser un bien como tal, ya un bien finalizado. Tú vas a necesitar ciertos recursos que van a ser, por ejemplo, leche, azúcar, y esos van a ser, un recurso va a ser parte de un factor de producción. doctor, también podría ser, bueno, el recurso equivale a todos los materiales, también se podría decir, a disposición con una reserva. Y Ok, los entonces, bienes, ¿qué es la economía? ¿se escucha? ¿Se escucha? La administración de los bienes y servicios. O sea, que economía es lo mismo que administración. No, la administración ve la forma de optimizar cómo se utilizan los recursos para que sea más eficiente la ¿Y la distribución de economía? los mismos. Estudia cómo administrarlos, mientras la administración estudia cómo hacer más eficiente esa distribución que se va a tener entre los bienes y servicios. No sé si han comprendido la diferencia. Yo quiero que digan claramente cuál es la diferencia del concepto de economía. Porque está bien, o sea, no está yendo mal, pero falta algo. Tenemos que hablar de la economía como ciencia. ¿Qué es la economía como ciencia? Doctor, ¿puedo responder? Claro, cualquiera de grupo. La economía se podría decir que estudia la actividad y el comportamiento humano, se puede decir, como debido a que es Lo mismo. una ciencia que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Eso es administración. ¿Qué es economía? La diferencia entre administración y economía puede ser también de que la administración, la economía
esta se puede encargar de administrar los recursos, pero brinda al administrador una capacidad más o menos de comprender y describir la forma como se comportan en el mercado, más o menos se puede decir, un bien y un servicio. Nuevamente les pregunto por última vez, ¿cuál es el concepto de la economía como ciencia? Explique. Doctor, también yo lo podría interpretar como que la economía es una ciencia que va a estudiar los modos de organización de las sociedades con el fin de satisfacer en el tiempo las necesidades que tengan mediante los bienes y los recursos. Eso es administración. Hay que tomar en cuenta también que la economía va a basar sus estudios en lo que van a ser sus tres objetos de estudio, por así decirlo, que van a ser las empresas, el gobierno y las familias, por así decirlo, es decir, los consumidores. Y va a estudiar más que todo igual el comportamiento de los mismos en la forma de cómo varían las interacciones del mercado. A ver, la economía es una ciencia. En primer lugar, Una ciencia ahí social. arrancamos, es una ciencia. Ciencia trata de cómo se puede transformar los recursos, los servicios y los bienes en mercancías. Y estas mercancías son las que van a ser utilizadas por las personas para mejorar su calidad de vida o transformar su vida o transformar cualquier aspecto de su cotidianidad. Entonces, esa es la esencia de la economía. ¿Cómo se puede transformar estos recursos, servicios y bienes en mercancías? Entonces, ¿qué sería una mercancía? La salud, por ejemplo, es una mercancía. La educación será una mercancía. La venta de un inmueble será una mercancía. Una silla será una mercancía. La Coca-Cola será una mercancía. ¿Qué es una mercancía? Una mercancía es aquello que se puede comerciar. ¿Me estás preguntando o estás respondiendo? No estoy respondiendo, doctor, aquello que se puede comerciar, no como usted dijo, una silla, la Coca-Cola justamente es una mercancía. ¿Qué es comerciar? Sería como Concepto, eh, concepto de realiz- mercancía. o sea, comerciar básicamente es que se puede comprar y, o sea, que está o sea, que se puede comprar y vender, ¿no? O se puede, o también que comprar, vender, sí, bueno, comprar y vender. Eso sería comerciar, ¿no? Entonces, Comerciar, doctor, podría ser mercancía. o sea, comerciar es la transferencia e intercambio de bienes y servicios entre personas. Pero mercancía es cualquier objeto que puede ser comercializado o intercambiado en un mercado para satisfacer la necesidad del consumidor. Entonces, la educación es una mercancía, no es una mercancía. El conocimiento es una mercancía. A ver, Lenny, ¿está la Lenny ahí? Sí, doctor, estoy. Qué es una mercancía, Lenny? Es un producto comercial que se puede comprar o vender. ¿Siempre se tiene que comprar o vender o se puede intercambiar? También se puede intercambiar. Ah, ya. Entonces, ¿un conocimiento será una mercancía? Sí. Bueno, tomándolo Claro, desde el pues. punto de vista Ustedes de que están, nosotros compramos conocimiento al estar en la universidad.
Por supuesto, el conocimiento lo puedes transformar también en dinero, lo puedes transformar en servicio, lo puedes transformar en recursos, lo puedes transformar en bienes. También, de cierta parte, la salud es de alguna manera una mercancía, porque con salud puedes hacer muchas cosas y generar otras. Entonces, no veamos a la mercancía netamente como algo que se compra y se vende, sino más bien como algo que se puede transferir, se puede intercambiar. Por eso la economía engloba todo, absolutamente todo lo que hacemos cotidianamente en, en nuestros procesos diarios. Y obviamente la salud, o el sistema de salud, o la salud como sector, pues genera obviamente mercancías y utiliza la transformación de estos recursos, bienes y servicios para generar estas mercancías. Obviamente la mejor mercancía que tienen las personas es su propia salud. Entonces, la salud también tiene que ver con la economía, ¿sí? Porque parte de la calidad de vida, parte de los aspectos que requieren las personas para vivir, obviamente son mercancías. Entonces, ahí nos vamos a una ciencia social. Por eso la economía es una ciencia social, está dentro de las ciencias sociales y obviamente se encarga de estas características. A diferencia de la administración, que vamos a ver enseguida, que sí, estoy de acuerdo con su compañera, que es el uso eficiente de los recursos. Vamos a ver enseguida qué es eficiente. Ahí sí estamos claritos. Los tres pilares de la economía, ¿cuáles son? Explíquenos rápidamente o con un ejemplito. Van a ser tres, que son la equidad, la eficiencia y la calidad. Es decir, la equidad va a ser aquello que la distribución de los recursos a las personas que mayor bien le hayan podido dar hayan podido contribuir a la sociedad. En salud, eso se va a ver como que las personas, independientemente de la posición social que lleguen a tener, puedan tener un acceso a la salud que pueda beneficiarlos, no que dependientemente de la posición social que ellos lleguen a tener, tengan un acceso amplio y óptimo a la salud, porque la salud es un derecho universal. La eficiencia va a ser cómo se van a administrar los recursos, cómo todos los recursos que se tienen para producir algo se los puede usar de mejor manera, es decir, entre menos recursos tú vayas a consumir, mayor va a ser tu eficiencia porque vas a tener menor costo. En salud va a ser que, por ejemplo, si tú tienes 5 recursos, esos 5 recursos, y tú tienes 5 pacientes, esos 5 recursos tú no los vas a aplicar a solo uno de ellos. Es decir, que vas a minimizar el coste que vayas a tener para poder ayudar a esos 5 pacientes que te lleguen, que la relación siempre vaya a ser de 1 a 1 y no 5 a 1. La calidad va a ser cómo un producto va a poder mejorar la calidad de vida de una persona, cuánto va a satisfacer ese deseo o necesidad que tenía esa persona. Y en salud, eso sería asegurar que cada paciente reciba los servicios de salud que él requiere de manera más óptima, con los mejores profesionales que mayor capacitados lleguen a estar, para así poder satisfacer la necesidad de salud que tiene esta persona que está en un centro de salud. Deme un segundito, por favor. Pilares de la economía. ¿Por qué los pilares de la economía son esos y no otros? En primer lugar, porque un proceso económico, la transformación de estos bienes, servicios en mercancías que sirvan de alguna manera a las personas, tiene que tener, en primer lugar, eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es lograr un objetivo al menor costo. ¿Sí? Lograr el objetivo al menor costo.
Y costo no solamente es en cuanto al costo de precio económico, o sea, de dinero, también incluye el tiempo y obviamente cualquier aspecto que no malgaste los recursos, no malgaste los servicios, no malgaste los bienes. Tienes que lograr tu objetivo, pero al menor costo. Eso es lo que busca en primer lugar la economía. Por eso se llama también economía. Obviamente, esto tampoco puedes hacerlo así nomás. Lograr el objetivo como sea, no importa que cueste lo menos posible, pero tienes que tener también calidad, ¿sí? Entonces, no es comprar, como quien dice el dicho, lo barato sale caro, ¿sí? Entonces, no necesariamente por ser barato es el mejor. Por eso es que el segundo pilar es la calidad. Tenemos que lograr ese objetivo al menor costo, pero con una mejor calidad. ¿Qué es calidad? Satisfacer al cliente de la mejor forma. Y buscando una equidad, no igualdad, porque para la economía no existe igualdad, existe equidad, porque muchas personas pueden tener más o menos recursos y no vas a dar a todos la misma cantidad de recursos o bienes, porque no todos necesitan de la misma forma. Entonces, por eso la economía tiene equidad, tiene calidad y tiene eficiencia. Cuando veamos administración, les voy a hacer notar la diferencia entre eficiencia, efectividad y eficacia. En este caso, lo importante en la economía es la eficiencia. No se olviden, los tres pilares importantes. Todos ustedes, cada uno de ustedes va a trabajar más adelante como médicos y van a empezar a generar recursos. Entonces no se olviden que para que tengan una buena economía tienen que tener estos tres pilares. Eficiencia, o sea, lograr sus objetivos a menor costo, calidad, satisfaciendo lo mejor posible al cliente externo y siempre buscando la equidad, no la igualdad, porque igualdad, lastimosamente, de alguna manera en los procesos económicos no siempre podemos manejar de la misma forma a todos o con la misma con la misma tijera cortar a todos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de equidad y no de igualdad. Bueno, muy bien. Y todo esto nos habla sobre la economía de la salud, que obviamente está relacionado a un sistema de salud que busca la mercancía, obviamente, más óptima que las personas pueden lograr, que es su salud plena, lo que la Organización Mundial de la Salud nos llama como bienestar físico, mental y social completo, que es lo que generalmente las personas quieren lograr para mejorar su rendimiento, su capacidad productiva, su capacidad de estudio, su capacidad social, su capacidad psicológica, su capacidad emocional, busca este mayor rendimiento, esta mejor expectativa de salud. Entonces, también la economía de alguna manera contribuye a el mejoramiento de la salud de las personas para que éstas puedan tener, diremos, mejores condiciones para desarrollar sus actividades sociales o cotidianas. No sé si hay alguna pregunta, por favor, del grupo, de la clase. Hemos tratado de resumir muy rápido lo que es la economía. ¿Algún comentario? Vamos con administración. Gracias, chicos. Estaba muy bien la presentación. Vamos Gracias, con el doctor. segundo grupo, administración. Se puede ver, ¿no? Sí. Modo presentación, por favor.